Hola, buen día, mi nombre es Arturo y hoy les tengo un tema que les voy a exponer llamado recomendaciones clínicas para la práctica del deporte en personas con diabetes mellitus. Nuestra maestría es en nutrición deportiva, la materia es sistema neuroendocrino y neuromuscular a cargo del profesor Dr. Javier Eduardo Rojas Figueroa. Bien, vamos a comenzar. Bien, hay que recordar que el deporte por lo general en personas con diabetes mellitus cada vez es de forma habitual y esta vez, bueno, es cada vez más común que requieran una exigencia mayor. Ya no es como recreativa, ya es un poco más exigente para las personas que tienen diabetes mellitus actualmente. Por lo cual se divide en dos, profesional y no profesional. Solo que se ha incrementado un poquito más la intensidad de ese deporte en las personas con diabetes mellitus, por lo que tenemos que tener en cuenta varias cosas, como es el impacto del control metabólico, su evaluación de la práctica deportiva, las comorbilidades que presentan y el deporte en concreto que van a tener ellos que hacer. Bien, en 2015 la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición elaboró unas recomendaciones clínicas para todas aquellas personas que tienen diabetes mellitus y realizan alguna actividad física o algún deporte. Como podemos ver, son 10 las recomendaciones que esta sociedad puso. La primera es los efectos sobre el control glucémico de los diferentes tipos de ejercicio. 2. Evaluaciones médicas previas al ejercicio. 3. Modificaciones a realizar en la alimentación. 4. Monitorización de glucosa. 5. Estrategias terapéuticas insulínicas. La sexta, ajustes fármacos no insulínicos. La séptima, personas con diabetes mellitus en infusión subcutánea continua de insulina. La octava, pautas de entrenamiento en el ejercicio físico. La novena, peculiaridades de deportes concretos. Y la última, ejercicios en el adolescente con diabetes tipo 1. Vamos a comenzar con la primera. Bien, los efectos sobre el control glucémico de los diferentes tipos de ejercicio. Va a variar de acuerdo al tipo de diabetes mellitus que tengan, ya sea uno o dos, ¿vale? Como todos sabemos, el ejercicio aumenta la captación muscular de glucosa, mejorando la sensibilidad de la insulina. Dentro de los beneficios que va a haber en la diabetes mellitus 1 está un poco más, bueno, la evidencia es un poco más limitada que la diabetes mellitus 2, por lo que en la 1 el ejercicio aeróbico de mediana intensidad se asocia con una disminución de la glucosa, lo que puede provocar una hipoglucemia durante o el post ejercicio. También se dieron cuenta que el ejercicio de alta intensidad incrementa el riesgo de hiperglucemia y cetosis en la diabetes mellitus 1 y en términos de HbA1c, que es una prueba de medición de la glucosa en sangre, encontraron que existe una disminución. En cambio, en las personas que presentan diabetes mellitus 2, aquí sí los datos son un poquito más exactos. Se dieron a conocer que al realizar ejercicio aeróbico de resistencia mejora de manera aguda la insulina mayor al 20%. Este efecto desaparece después de las 48-72 horas de haber realizado actividad física. Cualquiera de los dos entrenamientos que nos referimos, ya sea de fuerza o de resistencia, realizado de manera habitual, aumenta la insulina más del 40%. Realizar este tipo de entrenamiento, bueno, estos dos tipos de entrenamiento, tanto el de fuerza como el de resistencia, mejora aún más la insulina, mayor al 70%. La mejoría de la insulina y el descenso de la HbA1c depende de la intensidad del ejercicio. Es decir, a mayor intensidad, mayor es el beneficio. Y es importante saber que un plan de entrenamiento HIIT de alta intensidad presenta los mismos resultados que un entrenamiento aeróbico moderado o común
que se realiza a mayor tiempo. Vamos con la segunda. Evaluación médica previa al ejercicio. Bien, no es necesario que exista un reconocimiento médico en personas asintomáticas que reciben atención diabética y quieren realizar deporte o alguna actividad física, ya sea de baja o moderada intensidad. En el caso de realizar actividades físicas más intensas, sí se deben de saber ciertos criterios de las personas que presentan diabetes mellitus, como la edad, la duración de la diabetes, las enfermedades cardiovasculares que tienen u otros factores de riesgo. Bien, los puntos que se deben incluir en la evaluación médica son los siguientes, ¿no? Primero tenemos que establecer unos objetivos. Los objetivos son enfermedades, complicaciones en el ejercicio. Se debe de planear el entrenamiento de acuerdo al tipo de diabetes que tenga el entreno, las posibilidades físicas con las que cuenta cada entreno, y sobre todo evitar lesiones musculoesqueléticas durante la práctica. Otros de los puntos que debemos de incluir en la evaluación médica es tener un plan de cuidado de la diabetes. ¿Cuáles son estos cuidados? Es el control de glucosa en sangre, que se debe de monitorear y tener el rango de las cifras. Terapias con insulina, ya sea el tipo de insulina, cuánta dosis va a requerir y las estrategias para cada tipo de actividad física. Las recomendaciones para el reconocimiento y tratamiento de la hipoglucemia. Información del contacto, es decir, si el entreno nos llega a tener algún problema físico o algo, tener el contacto de su familia o un número de emergencia para llamarlo. Y información del tipo de diabetes mellitus que presenta, ya sea 1 o 2. Y recomendaciones de la alimentación y la hidratación. Otro punto que debemos incluir en la evaluación médica son los exámenes médicos pre-ejercicio. Los básicos son el examen HbA1c cada 3 o 4 meses, que nos sirve para saber cuáles son los niveles de glucemia en la sangre. El electrocardiograma, que es importante que esté de 3 a 5 años para saber cómo se encuentra el corazón. Y un examen médico para saber cómo se encuentra con otro tipo de complicaciones. Y hacerle pruebas de esfuerzo del deporte que va a realizar el entreno. Bien, aquí tenemos una tabla de las complicaciones que puede llegar a presentar nuestro entreno, ¿ah?, de acuerdo a los ejercicios que puede hacer. Bien, las complicaciones que se pueden presentar en una enfermedad cardiovascular y las recomendaciones que le vamos a dar al entreno son las siguientes: realizar actividades aeróbicas de bajo impacto, caminar, andar en bicicleta, natación o en la cinta, caminar o trotar. Contraindicaciones de personas con diabetes mellitus que presentan enfermedades cardiovasculares: tratar de que no levante pesos muy altos o que no trabaje a una elevada intensidad, ¿va? Y las precauciones son incrementar la frecuencia cardíaca gradualmente conforme va pasando el ejercicio o conforme va ganando condición. Y así cada una de estas enfermedades nos va a dar las recomendaciones y contraindicaciones y precauciones que debemos de tener en cuenta con nuestros entrenos con diabetes mellitus. Bien, esta es otra tabla con pacientes de riesgo en los cuales se recomienda realizar una evaluación previa al ejercicio. Es decir, si tiene más de 35 años, debemos de realizar una evaluación médica. Si es mayor de 25 años y le diagnosticaron diabetes mellitus 2 hace más de 10 años. Si es mayor de 25 años y tiene diabetes mellitus 1 y diagnosticada hace más de 15 años. Presencia de otros factores de riesgo de enfermedad cardiovasculares, existencia de complicaciones microvasculares como retinopatía, nefropatía.
enfermedades vasculares periféricas y neuropatía autonómica. Otros puntos que tenemos que tener en cuenta para la evaluación médica son las exploraciones especiales. ¿A qué nos referimos con exploraciones especiales? Son las siguientes. Son las pruebas de esfuerzo, espirometría facial y electrocardiograma en reposo. En la prueba de esfuerzo necesitamos medir el porcentaje de su frecuencia cardíaca máxima y mantenerlo por debajo del umbral isquémico. En el caso de la espirometría basal, se harán pruebas de esfuerzos con analizador de gases, con espirometría previa y posesfuerzo a los 5, 10 y 20 minutos, valorando si aumenta la restricción de los parámetros ventilatorios. Y por último, el electrocardiograma en reposo, si existen anomalías electrocardiográficas, control de ritmo, bloqueos y lesiones isquémicas que contraindican la realización de la prueba de esfuerzo. Bien, también es importante que valoremos el hábito deportivo y riesgo hipoglucémico de nuestros entrenos. Es importante que sepan que las personas con diabetes mellitus que quieran hacer deporte se deben de clasificar según su hábito deportivo y su hipoglucemias. En cuanto al hábito deportivo intenso, bueno, tenemos 3 tipos de hábitos deportivos, que es el intenso, el moderado y el bajo. Y en cuanto a los hipoglucémicos, se dividen en 3, que es bajo riesgo bajo riesgo de hipoglucemia, riesgo moderado de hipoglucemia y riesgo de alto de hipoglucemia. De acuerdo a esos, bueno, como dividamos a nuestro atleta, son las acciones que vamos a ejecutar posteriormente. Bien, otro punto, el tercer punto, es la modificación a realizar en la alimentación del atleta. Bien, tenemos que tener en cuenta que la ingesta de macronutrientes es súper importante para el atleta. El balance aconsejado es de 45 a 65% en hidratos de carbono, el 20 al 35% de grasas y del 10 al 35% de proteínas. Es importante que cada ingesta de macronutrientes es individual para cada persona. Aquí tenemos una tabla que nos arroja cuál es el macronutriente aconsejado para los deportistas con diabetes mellitus. Aquí vienen los hidratos de carbono, proteínas y grasas y cuánto deben de consumir en qué tiempo. Bien, otra modificación a realizar en la alimentación es la ingesta de micronutrientes. Se aconseja que el aporte de vitamina B es súper importante para las personas con diabetes mellitus. El déficit de vitamina B12 frecuente con metformina disminuye el rendimiento, es decir, que es importante que los atletas consuman bastante vitamina B. La hipoglucemia puede asociarse con hipomagnesemia, que a su vez causa calambres musculares que disminuye con la reposición, es decir, deben de consumir también mucho magnesio. Otros micronutrientes que deben de consumir son el hierro, calcio y la vitamina D. Existen datos preliminares sobre el potencial beneficio de la suplementación con vitamina C en reducción de presión arterial y mejora de función diastólica en la diabetes mellitus 2. Bien, aquí tenemos unos cuadros también. En el primer cuadro nos muestra, bueno, ambos cuadros nos muestra cuánto debe de consumir de cada micronutriente aproximadamente. En la primera tabla, la suplementación en diabetes mellitus 1 antes de iniciar el ejercicio sin monitorización de glucosa o diabetes mellitus 2 tratando con insulina basal o secreta GOX. Estas son recomendaciones. Y en la tabla 5 son la suplementación de hidratos de carbono
antes de la práctica deportiva en diabetes mellitus 1 con monitorización de glucosa. Aquí tenemos otra tabla, igual suplementación de hidratos de carbono durante la práctica deportiva en personas con diabetes mellitus 1 con monitorización de glucosa y suplementación de hidratos de carbono tras la práctica deportiva en diabetes mellitus 1 con monitorización también de glucosa. Bien, dentro de las modificaciones a realizar en la alimentación también tenemos la hidratación. Es importante que las personas con diabetes mellitus tienen mayor disposición a la deshidratación durante el ejercicio, por lo que deben de tomar mucha agua o se pueden ayudar con bebidas hidratantes como Gatorade o cualquier otra parecida. Y también saber de la recuperación tras el ejercicio. Tras finalizar el ejercicio, si la glucemia es inferior a 120 miligramos, se aconseja ingerir de 15 a 20 gramos de hidratos de carbono de absorción lenta, tanto en personas con diabetes mellitus 1 como en personas con diabetes mellitus 2, tratados con insulina o secretagogos. Los deportistas de competición deben asegurar la reposición del glucógeno tomando 1 o 1.5 gramos de hidratos de carbono en las 2 primeras horas post ejercicio. Se debe de vigilar la hiperglucemia asociada a ejercicios explosivos. Tras ejercicios extenuantes o prolongados, un snack nocturno con grasas, hidratos de carbono y proteínas puede prevenir la hipoglucemia nocturna. Bien, otro punto es la monitorización de glucosa. Como podrán ver, existen varios tipos para monitorear la glucosa. Los sistemas de monitorización de glucosa son una herramienta útil con un potencial de ayuda importante para conseguir mantener los niveles de glucosa en rango objetivo durante la realización del ejercicio físico, aunque con limitaciones. Existen dos tipos de monitorización de glucosa. La primera es monitorización continua de glucosa y el otro dispositivo es un monitor flash igual de glucosa. El uso de los medidores continuos y flash de glucosa constituye un apoyo terapéutico a la hora de realizar el ejercicio. Los datos que podemos obtener a partir de estas mediciones son las siguientes: modificar la dosis de la insulina, adoptar la ingesta de los hidratos de carbono y minimizar las hipoglucemias tardías. Ante la hipoglucemia en sangre intersticial detectada durante el ejercicio, se recomienda comprobación con sangre capilar. Bien, estrategia terapéutica insulínica. El tratamiento con insulina más frecuentemente utilizado es el de inyecciones subcutáneas. Pueden ser útiles para evitar las excursiones glucémicas más habituales asociadas a la actividad física, la hipoglucemia durante el ejercicio, la hiperglucemia post ejercicios y la hipoglucemia en el periodo de recuperación post ejercicios. Para este objetivo es fundamental estimar la insulina presente en estos periodos. Bien, aquí hay un recuadro donde nos da recomendaciones de ajustes de la insulina basal con un aparato y cómo actúa más o menos durante todo el día, a la hora de hacer ejercicio, a la hora de comer y a la hora de dormir. Depende de la duración, si es una intensidad baja o moderada, si es una intensidad moderada a intensa o si es una actividad de intensidad baja. Bien, ahora pasamos a los ajustes fármacos no insulínicos. En este apartado nos centraremos más en el paciente con diabetes mellitus 2, ya que en la 1 la mayoría de fármacos no insulínicos no están autorizados para su uso clínico. En general, la complicación metabólica más frecuente que puede aparecer en el paciente con diabetes mellitus 2 que practica ejercicio físico es la hipoglucemia.
aunque suele ser muy infrecuente si el paciente no está en tratamiento con insulina. Y aquí vemos una tabla de los fármacos que se utilizan para controlar esos picos de insulina, de glucosa. Bien, pasamos al siguiente. Personas con diabetes mellitus 2 en infusión subcutánea continua de insulina. Esta es otra máquina que se conecta igual, va conectada a un aparato y nos está diciendo constantemente las cifras de insulina que presentamos en sangre. La terapia con infusión subcutánea continua de insulina y especialmente los sistemas integrados facilitan el manejo de la diabetes en el ejercicio. En el caso de la infusión subcutánea, las alarmas y paradas predictivas proporcionan protección frente a las hipoglucemias durante el ejercicio y las horas posteriores. Las consideraciones que debemos de tener en cuenta al tener este tipo de aparatos, o que nuestros atletas tengan este tipo de aparatos, es la siguiente: escoger un lugar de inserción del catéter para evitar zonas donde se pueda recibir un golpe o que provoque roces o fricciones durante la actividad física. En caso de deportes en elevada altitud, se debe revisar la formación de burbujas en los catéteres. Los sistemas de monitoreo continuo de glucosa se han mostrado fiabilidad hasta los 3600 metros. Si bien conviene revisarlos frecuentemente, asegurando que no están expuestos a muy bajas temperaturas. En general no se recomienda desconectar la infusión subcutánea, pero puede ser preciso en algunos deportes. En caso de desconexión, intentar no pasar de 1 a 2 horas. Previamente, administrar bolo equivalente a la suma de la tasa basal en el periodo de desconexión. En desconexiones mayores a 3 o 4 horas, administrar la dosis calculada inyectando una insulina de acción corta o intermedia 30 a 60 minutos antes de la desconexión, aplicando el mismo porcentaje de reducción. Y para periodos largos con ejercicio moderado intenso y varios días por semana y desconexión de infusión subcutánea, durante el ejercicio puede reducirse la tasa basal un 50% y administrar el otro 50% en forma de insulina prolongada. Consideraciones que debemos de tener en cuenta. En ejercicios de alta intensidad, al reconectarse puede necesitarse un vuelo corrector igual al 50% de la dosis calculada para evitar hipoglucemias posteriores. En caso de infusiones subcutáneas más monitoreo continuo de glucosa, se debe revisar con frecuencia el valor de la glucosa y la flecha de tendencia. Tener en cuenta, no obstante, el retraso fisiológico de la glucosa respecto al de la glucosa capilar. En caso de deportes de alto riesgo de gran intensidad, para evitar al máximo las hipoglucemias, se recomienda incrementar el umbral de la parada predictiva de los sistemas y mantenerlo hasta 90 minutos después de su finalización. La práctica del ejercicio por la mañana en lugar de por la tarde parece conferir menor riesgo de hipoglucemia en las horas posteriores en personas con terapia de infusión cutánea más monitoreo continuo de glucosa. Bien, aquí igual les dejo una tabla del ajuste de la tasa basal y de los suplementos de hidratos de carbono en usuarios con infusión subcutánea antes de la práctica del ejercicio. Aquí está otra tabla. En esta tabla son los ajustes recomendados del bolo prandial en usuarios de infusión subcutánea antes del ejercicio planificado en las 2 o 3 horas siguientes. Antes, otro punto que presenta la asociación es que tenemos que tener pautas de entrenamiento en el ejercicio físico. Antes, durante y después del entrenamiento se deben realizar una serie de valoraciones para hacer ajustes. Se debe iniciar el entrenamiento en sesiones de baja intensidad y con el tiempo
bueno, y de tiempo corto, e ir progresando este tipo de actividades de forma paulatina. Se deben realizar entrenamientos que combinen ejercicios aeróbicos con ejercicios de fuerzas en días alternados de preferencia, y siempre que sea posible se debe asociar, pero no, pero no sustituir ejercicios de flexibilidad. En adultos mayores con diabetes mellitus se recomienda combinar entrenamientos de flexibilidad y equilibrio como el yoga o tai chi de 2 a 3 veces por semana. Aquí está una valoración que se realiza en pacientes con diabetes mellitus. Por ejemplo, debes de contestar estas preguntas. ¿He realizado la evaluación médica de mi diabetes mellitus antes de iniciar el entrenamiento deportivo? Aquí dice más o menos de qué trata y tú tienes que dar sí o no. Si pones sí, ahí te dice seguir con la siguiente pregunta, y si dice no, debes detener tu entrenamiento y solucionar ese problema que presenta. Este es un checklist que tiene varias preguntas. Aquí continuamos. Y esta es la última parte. Entonces este checklist es súper importante para saber más o menos cómo se encuentra nuestro atleta y saber qué acciones vamos a tomar. Bien, en las pautas del entrenamiento, en el ejercicio físico, ya sabemos que se divide en 3 partes, ¿va? Siempre nuestras actividades físicas se van a dividir en 3. La primera es el calentamiento. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer durante el calentamiento? Se van a realizar este tipo de acciones, ¿va? Por ejemplo, revisar la lista que ya habíamos, anteriormente, de situaciones de no hacer ejercicio. Se deben revisar las variables dependientes de la diabetes mellitus para matizar contraindicaciones para el entrenamiento o el riesgo individual de hipoglucemia. Si hay tratamiento con insulina, o si existe variabilidad y tendencias intrínsecas de hipoglucemias, hay complicaciones, comorbilidades que contraindiquen algún tipo de ejercicio. Revisar las variables esenciales para los ajustes de carbohidratos, insulina, meniglucemia, el tipo de ejercicio que se va a hacer, ya sea aeróbico, mixto o inaeróbico, la intensidad con la que se va a trabajar y duración. Son todas las pautas que se deben de tener en cuenta a la hora de hacer el calentamiento. La segunda parte ya es nuestro núcleo de entrenamiento, es decir, la hora que van a estar haciendo ejercicio. En esta área se va a verificar durante el entrenamiento la intensidad y el tipo de ejercicio que se está realizando. Con cada cambio de intensidad y duración se deben volver a analizar las respuestas glucémicas y recalcular ajustes si es que fuera necesario. Monitorizar la glucemia de forma periódica cada 1 hora si es de baja intensidad, cada 20-30 minutos si es de intensidad moderada o alta. Y 3, iniciar el entrenamiento en sesiones de baja intensidad y tiempo corto. Se sube la frecuencia del entrenamiento, luego el tiempo, luego el volumen y por último la intensidad. Y la última parte dentro de nuestro entrenamiento es la vuelta a la calma o estiramientos. Ya en vamos a tomar la decisión final para después del entrenamiento, la cantidad de hidratos de carbono, modificaciones en las dosis de insulina y tiempos de administración. Esto sería al al segundo día. También se va a analizar la glucemia resultante durante y después del entrenamiento con los ajustes realizados al iniciar y durante el entrenamiento, y recalcular si es necesario, si es que se necesita en el próximo entrenamiento. Bien, otro punto que tenemos en cuenta o debemos de tomar en cuenta son las peculiaridades de deportes en concretos. Aquí te voy a manejar ciertos deportes y cuáles son los cuidados que debes de tener en personas con diabetes mellitus en estos deportes en específicos. Si es buceo, a partir de una cifra de glucemia mayor a 180 miligramos, ante cualquier dato sospechoso de hipoglucemia se debe avisar a un compañero y abortar la inmersión. Se debe mantener inmersión dentro de márgenes de seguridad recomendados en sujetos con diabetes mellitus, así como tener un compañero informado y adiestrado en el caso de que presente hipoglucemia el atleta. En el caso de alpinistas, igual
no disminuir la dosis de los fármacos, se debe de mantener una elevada hidratación y proteger frente al frío, sobre todo los pies, y revisar los aparatos o los medicamentos que llega a utilizar, esto debido a que se pueden congelar. Fondistas, reducción preventiva de las dosis de hipoglucemiantes, adecuada hidratación, suplementos y autoanálisis diarios, prevenir golpes de calor. En navegantes es desaconsejable la navegación en solitario. Suplementos y autoanálisis también cada hora. Nadador, partir de una cifra de glucemia mayor a 180 miligramos. Ante sospechas de hipoglucemia, interrumpir ejercicio, toma de suplementos, pueden tomar geles que los pueden llevar en sus bañadores y salir del agua. Son deportes como de alto riesgo, ya que si llegan a presentar alguna hipoglucemia, pues puede haber un accidente mayor. Y por último, ejercicios en el adolescente con diabetes tipo 1. El ejercicio físico puede mejorar el control glucémico de los adolescentes, tanto el lipídico, obvio también mejora la aptitud física y la calidad de vida en niños y adolescentes. Además permite reducir la dosis total de insulina. Es recomendable establecer alertas de hipo e hiperglucemia en rangos de 100 a 180 miligramos o hacerlo de forma individualizada y favorecer el uso de monitorización remota que disminuyan el estrés o preocupación de los padres, cuidadores o maestros, ¿no? El tener los monitores que les comenté hace rato les facilita tener un mayor control a la hora de hacer ejercicio en sus hijos o familiares. La suplementación con hidratos de carbono se debería realizar de forma individualizada y ajustada por el peso corporal. Bien, aquí vemos igual una tabla que nos dice las recomendaciones del tratamiento con insulina y carbohidratos para el ejercicio en niños y adolescentes. En un lado está el tratamiento, en otro lado está el tipo y la intensidad del ejercicio, la duración, y igual el tipo y la intensidad de duración, pero mayor a 45 minutos. Bien, tenemos que tener en cuenta 3 aspectos durante la realización del ejercicio en adolescentes con diabetes mellitus tipo 1. Uno es la preparación previa al ejercicio. En la fase previa al ejercicio, el objetivo del rango de la glucosa del sensor debería estar entre 126 y 180 miligramos en ejercicio moderado y en intenso entre 162 y 216 miligramos. Estos objetivos se pueden conseguir con reducción de vuelo de insulina preprandial del 25-75% o ajustes en función del tipo, duración e intensidad del ejercicio. Si la glucemia del sensor es menor de estos objetivos, se recomienda un aporte de 10 a 15 gramos de glucosa. Durante el ejercicio, el objetivo de rango del sensor es de 80 a 180 miligramos y preferiblemente 126 a 180 miligramos. Este rango puede ser mayor en niños o adolescentes con un hábito deportivo o que ya realizan actividad física con tiempo. Si la glucosa en sensor es mayor a 270 miligramos, se recomienda medir cuerpos cetónicos, y si son mayor a 1.5 milimoles, hay que detener el ejercicio, identificar la causa de la hiperglucemia y usar insulina correctora, 50% de la dosis correctora habitual. Tras el ejercicio se debería repetir medición de cuerpos cetónicos para confirmar que no se desarrolla cetoacidosis diabética. Y por último, una recomendación después del ejercicio es que la hipoglucemia puede ocurrir varias horas después de haber realizado el ejercicio, especialmente cuando ha sido prolongado o de una intensidad moderada o alta. Tras finalizar el ejercicio, el rango de glucosa recomendable es de 80 a 180 miligramos. Si los niveles de glucosa en el sensor aumentan rápidamente, se puede considerar administrar un bolo corrector de insulina, 50% de la dosis correcta habitual.
salvo cerca de la hora de dormir, para evitar la hipoglucemia nocturna post ejercicio. Bien, estas son las recomendaciones que nos da la Sociedad Española de Nutrición y Endocrinología, y que todos los entrenadores o los que forman parte del equipo deportivo de las personas que tienen diabetes mellitus debemos de tener en cuenta. Espero les haya gustado y nos vemos la próxima.